¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Universalidad. La universalidad de los derechos humanos significa que todos los seres humanos, sin importar su raza, género, nacionalidad, religión, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad u otra condición, tienen los mismos derechos inherentes. Estos derechos son inherentes a la dignidad humana y no se derivan de ningún gobierno o autoridad. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad o el derecho a la igualdad. Indivisibilidad. La indivisibilidad de los derechos humanos significa que todos los derechos humanos son interdependientes e inseparables. No se puede disfrutar plenamente de un derecho sin disfrutar de los demás. Por ejemplo, no se puede disfrutar plenamente del derecho a la salud sin disfrutar del derecho a la educación, el derecho al trabajo o el derecho a un nivel de vida adecuado. También tenemos como ejemplo el derecho a la salud y el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica. Tipos de derechos humanos. Los derechos humanos se encuentran agrupados en la primera generación, donde entran los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación se agrupan los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses. Los derechos civiles y políticos son los que protegen las libertades individuales de las personas, como lo es el derecho de la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a votar. Los derechos económicos, sociales y culturales son los que garantizan el acceso a los recursos y al bienestar de las personas. ¿Dónde se aplican los derechos? Los derechos se aplican en una variedad de contextos y esferas de la vida cotidiana, como por ejemplo los derechos humanos, que garantizan las libertades básicas y la dignidad de las personas en todo el mundo. Derechos laborales, protegen a los trabajadores en sus relaciones laborales. Derechos civiles y políticos, protegen las libertades civiles y la participación en la vida pública. Derecho de propiedad intelectual, protegen las creaciones y obras originales. Derechos ambientales, protegen el medio ambiente y los recursos naturales. Derechos de los consumidores, garantiza la protección frente a prácticas comerciales abusivas. Derechos educativos, garantiza el acceso a la educación de calidad. Derechos de salud, protegen el acceso a servicios médicos adecuados. Derechos de familia, protegen las relaciones y la vida familiar. Derechos internacionales, regulan las relaciones entre países. Cada uno de estos derechos se aplican en contextos legales, sociales y económicos, buscando equilibrar las relaciones entre individuos, empresas y gobiernos.